Funciones trigonométricas. Estas se aplican en un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y es importante reconocer en este triángulo quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que en todo triángulo rectángulo el lado más grande o el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados siempre se va a llamar hipotenusa. Así que esta va a ser la hipotenusa. Y el cateto opuesto y cateto adyacente, eso depende del ángulo de referencia. Vamos a borrar esto. Así que supongamos que aquí tenemos un ángulo que le vamos a llamar alfa. Así que estos lados que sobran son catetos, pero como tenemos a este ángulo de referencia, el cateto que tiene enfrente este ángulo se va a llamar cateto opuesto para este ángulo. Así que para este ángulo que tengamos en este triángulo, este sería su cateto opuesto y obviamente el que sobra se llama cateto adyacente. Para el caso que tengamos otro ángulo, en este caso supongamos beta, para este ángulo beta su hipotenusa siempre va a seguir siendo esta, pero el cateto que tiene enfrente este ángulo sería este. Entonces para este ángulo beta, este lado sería el cateto opuesto ahora y por lo tanto el que sobra se llama cateto adyacente. Como podemos observar, en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más grande o el lado que está enfrente del ángulo recto y los catetos se nombran dependiendo al ángulo de referencia. Y se dan cuenta que la manera de calcular estas funciones recíprocas es igual que las directas, nada más que al revés, como dice su nombre. Por otra parte, las funciones trigonométricas que vimos tienen relación con unas funciones que se llaman inversas. Recordemos que toda función es una relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si tú pones seno de 30, estás indicando que en todo triángulo rectángulo, si tienes un ángulo de 30 grados, la relación entre su cateto opuesto, entre la hipotenusa, es igual a 0.5. Ustedes si ponen esto en la calculadora les va a dar 0.5. Entonces siempre la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa es 0.5, que esto es una cantidad que no tiene dimensiones, es una simple relación, 0.5. ¿Y qué pasaría si nos preguntáramos al revés? ¿Qué ángulo nos da 0.5? A esto se le llama seno inverso. Y ahora nos preguntaríamos, ¿para qué ángulo el seno da 0.5? Aquí sería la pregunta. También esta función inversa se le llama arcoseno. Arcoseno de... Bueno, no se le pone arco, se le pone simplemente arc. Entonces pondríamos arcoseno de 0.5. Y también se puede escribir así o así. Debido a que es muy largo, por lo general en las calculadoras lo ponen de esta manera y así es como se utiliza. Como podemos apreciar, la función inversa hace lo inverso de una función directa o recíproca. En este caso, para un cierto ángulo del seno encontramos una relación y acá para una cierta relación te encuentra el ángulo. Una vez que ya definimos a las funciones trigonométricas, vamos a encontrar el valor de las funciones para alfa y beta en este triángulo rectángulo. Empecemos con alfa. Entonces tenemos que identificar los lados del triángulo. Es lo primero que tienen que hacer. Obviamente el lado más grande o el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Esto sí no va a cambiar. Para el caso de alfa, este sería el cateto opuesto y el que sobra sería el cateto adyacente para alfa. Así que empezaremos con seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Así que el cateto opuesto es este lado que sería el 3 entre la hipotenusa que es el 5. Después seguiría coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente para alfa sería el 4 y la hipotenusa es el 5. Así que sería 4 entre 5. Y tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería el 3 entre 4. Y vamos a encontrar también sus recíprocos. Aquí vamos a tomar este color. Rápidamente, el recíproco de tangente sería la cotangente, que sería igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces sería 4
entre 3. Como se dan cuenta, por ser el recíproco de la tangente es lo inverso, nada más lo volteo los números. Después voy a poner la secante de alfa también, aquí se me olvidó poner alfa, que sería el recíproco del coseno, así que sería igual a cateto, no, sería hipotenusa entre cateto adyacente, así que sería hipotenusa entre cateto adyacente, y por último sería la cosecante, que sería el recíproco de seno, entonces sería hipotenusa entre cateto opuesto, que sería 5 entre 3. Así que ya tengo las 6 funciones, las 3 directas y las 3 recíprocas. Para el caso de las funciones de beta, primero tenemos que nombrar los lados del triángulo. Obviamente este es el lado más grande y el que está enfrente del ángulo recto sigue siendo la hipotenusa. Con referencia a este ángulo, el cateto que está enfrente es este, así que sería el cateto opuesto, y el que sobra es el cateto adyacente. Así que empezando, seno de beta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, así que el cateto opuesto es 4 y la hipotenusa es el 5. Después sigue coseno de beta, cateto adyacente entre hipotenusa, 3 entre 5. Después tangente de beta, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 4 entre 3. Después pasemos a las funciones recíprocas, que sería cotangente de beta, que es el recíproco de esta, así que sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Después secante de beta, que es el recíproco del coseno, entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente. Se dan cuenta que están los números al revés o recíprocos. Y por último, cosecante de beta, que es el recíproco del seno, es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, así que sería 5 entre 4. Observemos que estos dos ángulos en un triángulo rectángulo siempre suman 90 grados, es decir, son complementarios. Alfa más beta suman 90 grados. Y de aquí podemos observar que existen funciones que valen lo mismo, obviamente con ángulos que son complementarios. Por ejemplo, estas dos son iguales, estas también son iguales, estas serían iguales, estas también son iguales, y en este caso también son iguales. Así que puedes establecer igualdades. Cuando tengas el seno de un ángulo, debe ser igual al coseno de su complemento, y también viceversa con seno al coseno, o la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento, y así podemos sacar varias igualdades. Sin embargo, no es la finalidad de este ejercicio, simplemente aquí es encontrar el valor de cada función trigonométrica, dependiendo del ángulo de referencia. Por último, resolveremos este otro ejercicio, y dice, encuentra el valor de alfa. Así que aquí tenemos el triángulo rectángulo, solo conozco estos dos lados, y tengo este ángulo que es alfa, y el cual tengo que encontrar. Así que lo primero que tengo que hacer en todo problema de trigonometría es identificar qué tengo del problema. Obviamente el 12, por estar frente a este ángulo recto y ser el lado más grande, aparentemente aquí en la figura, sería la hipotenusa. Si este es el ángulo de referencia que tengo, el cateto que está enfrente es el opuesto y el otro debe ser el adyacente. Así que los únicos datos que tengo en este triángulo rectángulo es la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces ahora, al recordar las funciones trigonométricas, me doy cuenta que la única que puedo utilizar es coseno, ya que tengo estos dos datos. No tengo el cateto opuesto, así que no puedo utilizar seno, y acá tampoco podría utilizar tangente. La única que puedo utilizar es coseno. Así que coseno del ángulo alfa que no conozco debe ser igual a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, que si realizan esta división es 0.66 progresivo, siguen puro 6. Pero me están pidiendo el valor de alfa, y yo ya sé cuánto vale la relación coseno de alfa, sale 0.66. Entonces aquí tengo que despejar alfa, y eso se despeja con las funciones inversas, que recuerden que una vez que tienes la relación de los lados de alguna función, el valor del
ángulo es igual a la función inversa, que vamos a ponerle así, coseno a la menos 1, aunque ya sabemos que es arcoseno de 0.66 progresivo, o es más exacto ponerlo en forma de fracción. Vamos a ponerlo mejor en forma de fracción. 8 entre 12. Para no perder las décimas. Al poner esto en la calculadora, le tiene que poner shift y coseno, o en algunas calculadoras viene como segunda función y luego la aplastan al botón de coseno. Y aquí les va a salir un valor de ángulo aproximado de 48.18. 48.18 grados. Así que ya encontramos el valor. Obviamente si este es de 48.18, este debe ser su complemento, lo que falte para 90, que es igual a 41.82.